10 horas 14 minutos, 11 grados 9 la temperatura y estamos ya con Sergio Viñeñi, profesor de Historia de la UBA. Sergio, gracias por estar, vos y tu apellido. Sergio Wisniewski te da las gracias. Está. Belgrano es más fácil de decir, ¿ves? Belgrano Pero más... solamente de tanto que lo han repetido. No, Belgrano hubiera sido fácil si no lo hubiera conocido también. No soy ruso. Bueno, está bien. Belgrano no era ruso, ¿ves? No, Belgrano, era italiano. ¿Era italiano? Sí, el verdadero apellido del padre... No, el verdadero no. El primer apellido del padre era Peri. Peri Belgrano. Mira. La primicia. Mira, y luego se sacó Peri y quedó... Pero de madre criolla. De madre criolla. ¿Y cómo termina Belgrano en España estudiando leyes? Le iba muy bien al padre, era un comerciante acomodado y lo lleva a Valladolid a estudiar. Y ahí está tan destacado en sus estudios que logra que el mismo Papa le autorice a él y a un grupo de los mejores alumnos a leer los libros prohibidos. Otra primicia. ¿Y qué? ¿Los libros prohibidos? Claro. Señores. Cuando yo era chica, los prohibidos eran otros seguro. Sí, seguro. Los libros prohibidos son Montesquieu, Rousseau, claro, etcétera, toda la ilustración. Aparte, el decreto con el cual lo autorizan a leer esos libros prohibidos dice específicamente menos los pornográficos. Esos son para el Papa. Lo dijo ella. No, no. No sabés ahora. No sabés lo que va a pasar ahora en el Twitter, en el Facebook y en todos lados. Ahí tenemos la raíz de donde él se encuentra con el pensamiento revolucionario. Perdón, ¿quién lo había autorizado a leer? ¿Quién lo había autorizado a leer esos libros prohibidos? Pío VI. ¿Qué era? Un papa. Un papa. ¿Quién tenía el poder para autorizar o no los libros? El Papa. Ah, ok. Eso era lo que quería Pero aclarar. no quiere decir que los pornográficos los... Bueno, pero eso se quedaban, los quedaban ellos. No. Bueno, no importa. No importa. Escúchame, ¿cómo? Yo no termino de entender, porque en realidad yo pensaba que este hombre, este buen hombre, Manuel, venía de la milicia. ¿Cómo termina en la milicia luchando si en realidad su extracción era mucho más intelectual? También estuvo en ciencias económicas, en el consulado, digamos, venía de otro palo. Sí, él en realidad era abogado. Es lo que estudió, Derecho, luego se vincula con esas ideas revolucionarias, le interesa mucho volver al virreinato del Río de la Plata, sobre todo para empezar a accionar políticamente por la independencia. Es un movimiento que en Europa es muy fuerte y hay muchas regiones en Latinoamérica que están en eso. Él llega con un cargo en el Consulado de Comercio, algo así se llama, y edita un periódico, así que también es en cierta forma un periodista, escribe y hace análisis económicos muy interesantes. Bueno, ese es el primer economista, es considerado el primer economista, Manuel Belgrano, en Argentina. Bueno, y justamente porque tiene un montón de consejos económicos de cómo debería desarrollarse, por ejemplo, la industria. Porque además venía de una casa en donde el padre era comerciante, ¿no? Digamos, le iba bien, digamos, de alguna manera tenía idea también por después haberlo le va practicado. también. Pero... Después no tiene que pagar las deudas, se tiene que pagar Belgrano. Pobre. No, Sí. se embarga completamente en la revolución. Pero... Sí, Alfredo, me quería... No, te quería hacer una pregunta en realidad con el personaje Manuel Belgrano y la historia oficial sobre Manuel Belgrano. Y a partir de lo que, qué sé yo, cuando estudiaba Manuel Belgrano, siempre la idea de decir, lo único que hizo fue crear la bandera y en realidad fue un perdedor. Eso es la historia oficial. Pero Manuel Belgrano, por ejemplo, a mí no me enseñaron, y ahora te dejo, que fue el primer economista teniendo ideas revolucionarias en temas económicos. Pero ¿por qué la historia oficial ubicó a Belgrano en ese lugar? Bueno, porque esa historia es militar. O sea, si vos solamente mirás el desenvolvimiento militar de Belgrano, y perdió unas cuantas batallas, pero en realidad era un revolucionario. Un abogado, como decía Federica, que por la necesidad de la revolución no le esquivó al bulto a encabezar ejércitos. De hecho, él cuando lo mandan a Paraguay a pelear, él dice, la verdad que lo último que tenía ganas era ir a luchar a Paraguay, pero no quiero que digan que le esquivo al bulto. Estuvo en Paraguay, estuvo luchando en Uruguay, estuvo en el Ejército del Norte, estuvo en un montón de lugares siendo él no un militar. Claro, poniendo más el pecho que otra cosa y sus ideales, digamos, no una profesión que tenía que ver con la milicia. Claro, aparte Eso es se interesante. empobreció en esto. ¿Cuántos políticos como decir? Ahora, y en línea con lo que plantea Alfredo, tampoco se lo ha destacado en la historia esta oficial respecto de la educación y desde el consulado, desde ese puesto que tenía en el consulado, fue promotor de la educación para los sectores menos, de los chicos de los sectores menos adinerados y para las mujeres también en ese momento, que era una revolución en esa época donde las mujeres estaban confinadas a la vida doméstica, ¿no? Y eso tampoco es destacado en la historia que aprendemos en los libros, ¿no? En realidad, ¿cómo se destaca Belgrano? Es interesante, porque recién escuchaba
a los defensores de la escuela pública y decían, vamos a izar la bandera, como un gesto de defensa de la escuela pública. Entonces es interesante, paralelamente a Belgrano, analizar la historia de la bandera, ¿no? ¿Qué pasó con la bandera y el Día de la Bandera? El cuentito que nos contaron de Belgrano mirando el cielo y diciendo los colores, ¿es cierto o no es cierto? Porque yo leí otras versiones también. Sí, azul lunar, el color del cielo. Sí. No, era el color de la escarapela, era el color de la revolución. Él quería izar y tener una bandera que identifique lo mismo que había identificado a la revolución. Y eso es lo que era Belgrano. El problema con la bandera es que no hubo tanta preocupación por la bandera hasta finales de 1880, 1889. Ahí se empezaron a preocupar porque, por ejemplo, en la Argentina se estaba llenando de inmigrantes y la colectividad italiana, para dar solamente un ejemplo, festejaba con su bandera, la defendía y hacían actos. La de Italia. La de Italia. Como si estuvieran en Italia. Como si estuvieran en Italia. Y eso empezó a generar una cantidad de recelos porque decían, a ver, todas las nacionalidades respetan su nacionalidad y nosotros no. No tenemos. No tenemos. Claro. Y entonces ahí se empieza a instituir que se tiene que respetar la bandera y el primer lugar... ¿Pero teníamos bandera? No, bandera teníamos, pero las fiestas que no incluían el Día de la Bandera, no existía todavía, las fiestas que eran sobre todo la Revolución de Mayo y el 9 de julio, lo que hacían eran fiestas populares. A eso voy, digo, no estaba institucionalizada como la bandera en donde se izaba, como hacemos ahora, digamos, no. No, como hacemos ahora no, porque ahora tiene casi un rito religioso. Vos fíjate que culto a la bandera, hay una canción que es un himno. Cuando se iza la bandera, los chicos se tienen que quedar quietos, no se puede hablar. Sí. Hay lugares en donde si el chico está caminando y está izando la bandera, se tiene que quedar quieto en donde quedó. ¿Pero eso no es en todos los países así? Sí, bueno, es en todos los países, porque justamente están compitiendo con las otras nacionalidades en pos de generar en la Argentina un espíritu nacionalista que capte a todos los inmigrantes. Y ahí empieza una batería de medidas, sobre todo en la escuela, para tratar de inculcar la nacionalidad argentina en los chicos que en realidad vienen de miles de lugares diferentes. Esa es la primera etapa. Y ahí es donde se empieza a vincular muchísimo la bandera a patria y está muy vinculada a una cosa militar. Pues es que la historia de Mitre. Claro, yo decir eso, ¿no? Por el tema militar. Es la historia de Mitre y sobre todo es la historia del Estado tratando de generar legitimidad en su población, dándole a los símbolos patrios un valor cuasi religioso. Luego, cuando empieza una etapa, yo calculo a partir del 76, con la dictadura y luego el neoliberalismo de Menem, se abandonan todos los valores nacionales y que encima nosotros lo identificábamos con la dictadura y entonces nos daba cierto rechazo. Y ahora es retomado, desde hace unos años es retomado de otra forma. Entonces, hablar de la bandera ya no implica el patriotismo de un Videla, sino implica la nacionalidad de alguien que quiere defender los derechos populares. Y tenés a esta gente izando la bandera, tenés multitudes yendo a la película de Belgrano, a la película de San Martín. Es como una nueva resignificación del sentido nacional. Hay una cosa interesante, me parece, también para rescatar esto que veíamos de los héroes de la patria, los padres de la patria. Generalmente la debilidad de Belgrano es una de las cosas que también se destaca, a partir de esta historia oficial militar mitriana, ¿no? Y en realidad sí, él se enfermó, pero San Martín también se enfermó. ¿De qué se enfermó? Tenía convulsiones y... Tenía una sífilis crónica. Que adquirió en Europa. Y digamos, y siguió hasta el final, casi delirando de fiebre, haciendo todo lo que tenía que hacer. Cuando otros no, se retiraban, ¿no? Yo creo que lo que más se ha ocultado de Belgrano es su rol revolucionario. Claro. Es un revolucionario, más allá de un militar, que era militar en función de que era un revolucionario. Y entonces él participó en las defensa de las invasiones inglesas, fue uno de los más importantes activistas en la jornada de la Semana de Mayo. Fue el que escribía en el periódico buscó maneras distintas de generar legitimidad propia, por eso en algún momento hasta pensó en la reina Carlota como reina del Río de la Plata, pero no porque fuera un monárquico, simplemente estaba pensando a ver qué manera encontramos de generar un gobierno propio y sacarnos de encima a España. Y de hecho cuando hizo la bandera, que fue un 27 de febrero, o sea, debería ser el 27 de febrero el Día de la Bandera. ¿Por qué no es? En cierta forma, porque caen vacaciones y es necesario que el Día de la Bandera sea cuando hay clases porque lo que se quiere es generar conciencia. Y también no hay una cuestión del culto a la muerte con respecto a los héroes de la patria, ¿no? De celebrar o de conmemorar en todo caso el día del fallecimiento. Sí, sí. Todos nuestros festejos son el Día de la Muerte, que es un homenaje bastante raro que hacemos, pero
En este caso concreto, 27 de febrero es el día que Belgrano iza la bandera por primera vez y Rivadavia después le da la orden de que no lo haga más porque diplomáticamente era muy inconveniente. Nosotros habíamos declarado la Revolución de Mayo en nombre del rey. Se supone que hacer una bandera propia es empezar a admitir que en realidad lo que se quiere es la independencia. Y entonces Belgrano admite y dice, bueno, la voy a guardar hasta que tengamos un buen triunfo y la volvemos a sacar. Y mira cómo sea la historia real, digo, que también la que levanta el oficial, que muerto ya su cadáver, le roban los dientes a Belgrano, un famoso... ¿Los dientes? Sí, un famoso No lo señor. sabía. Los dientes. Los dientes Una postizos. Pero primicia. pará, en Al ese cadáver momento no de un Belgrano. museo, porque se afanaron el reloj hace poco, ¿no? Lo cambian de lugar, cambian el cuerpo de lugar de donde está ahora en Santo Domingo, en esa especie de monumento póstumo, y le roban la dentadura a un señor que en ese momento era jefe de la seguridad de Buenos Aires. Y otro caso... ¿Tenía dientes de oro? Sí, y en otro caso es que la última escuela de La Plata que él donó se terminó en 1994. Sí, ¿te acordás? Es O sea, verdad, que hasta es fue cierto. despojado cientos de años después, ¿no? O sea, no, es el héroe, realmente el revolucionario que hizo todo, dio todo, hasta se despojó él y bueno. ¿A qué edad murió Sergio? A los 50 años Joven, murió muy joven, muy joven. pero justo en la etapa en que empezaba la división nacional con los caudillos. Y entonces eso es lo que estaría bueno para cerrar, rescatar. Era un revolucionario y más allá de que hizo la bandera, el símbolo de la bandera él lo defendía desde ese punto de vista, desde la revolución. Bueno, hoy recordamos, entonces se proyecta la peli aquí en Canal 7, la podés ver, 22:30 Sí, exactamente. a través de la pantalla de la televisión pública. Sergio, un placer enorme haberte escuchado, Muchas lindo, gracias a divertido, entretenido. Ya venimos, te cuento una de los relojes, ¿qué pasa para el bloque que viene? Véndemela, negro. Hay un lugar en el mundo en donde los relojes atrasan solos. Ojaldre.